Y estamos empezando hoy, digo empezando, no continuando, porque es la continuidad del anterior. Y sería muy importante que ustedes eh, escuchen la anterior y nuevamente escuchen esta, porque está todo bien conectado y estamos en Romanos 12, renovando el entendimiento, la metamorfosis de nuestra mente. Y por si acaso, eh, salud. Tengo a mi amada pastora aquí cerca y acabo de estornudar. Para que realmente no nos perdamos ni una tilde, como dice nuestro amado Señor, voy a leerla porque definitivamente es sumamente importante que le sigamos el pensamiento, la línea de enseñanza al apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es bien importante cómo él comienza, porque comienza exhortándonos a que nos entreguemos incondicionalmente, espíritu, alma y cuerpo a él. Y es realmente cuando tratamos de pensar en cómo nosotros adorar al Señor, no hay un método. No hay una canción, no hay una música, no hay un culto, no hay una forma. O sea, todo es parte, pero cuando realmente, inteligentemente presentamos nuestros cuerpos al Señor, entonces quiere decir que estamos entregándonos radicalmente, incondicionalmente al Señor. Y una vez Él presenta esta exhortación, dice, no os conforméis, ¿ok? No os conforméis a este ciclo, o sea, no nos amoldemos, como dice en la otra versión que está aquí más abajo, no nos amoldemos a la conducta de este mundo, no nos dejemos formar por el mundo, que es la palabra conforméis o amoldarse a la conducta de este mundo. Al contrario, sino transformados por medio de la renovación o metamorfosis de vuestro entendimiento. Y esto que acaba de decir el apóstol Pablo es que realmente la mente puede pasar, como le decía en la otra enseñanza, en una transición de vivir como una oruga que se arrastra a hacer una transformación de salir de estar arrastrándose en la tierra y poderse elevar con una gloria diferente, con un resplandor, con un esplendor extraordinario. Y definitivamente esa metamorfosis de la oruga a la mariposa es una forma como el Señor nos muestra a través de la naturaleza lo que puede suceder en nuestras vidas, esa transformación, ese cambio de estado, ese cambio de naturaleza, ese cambio de vida, ese cambio radical que significa que no soy el mismo, no soy la misma persona, no vivo de igual manera, no pienso de igual manera, no siento, y mi mundo cambia radicalmente, porque en lugar de yo estar atado a circunstancias, a limitaciones como la oruga, que se limita a vivir en un contexto de un espacio muy limitado, no pasa de ese espacio, no traspasa más allá del espacio que tanto su cuerpo físico como su forma de vivir no le permite, pero en el momento que se convierte en una mariposa, se transforma su vida y puede traspasar los límites que tenía anteriormente. Entonces, la metamorfosis de nuestra mente es la capacidad, el potencial que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y de esa forma termina concluyendo para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea,
para poder nosotros entender, déjeme decirle lo siguiente, la mayor parte de los creyentes y discípulos de Jesús eh, viven la experiencia en Cristo, la experiencia del Espíritu, la experiencia de la nueva vida por conocimiento, por lo que leen la palabra, pero no por experiencia. ¿Qué quiero decir? O sea, cuando decimos para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, eso puede ser básicamente un conocimiento. Ah, mira, la Biblia dice que Dios hace esto, que Dios hace aquello, que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios hace milagros, que Dios sana. O sea, lo decimos porque lo hemos leído y lo creemos. Pero cuando el apóstol Pablo nos dice comprobar, quiere decir que cuando la pastora está haciendo un guiso rico o una carne, los otros días yo hago ayunos de 18 horas, dejo de comer alrededor de la 1, 2 de la tarde y no como hasta el otro día el desayuno. Entonces a veces ella prepara o muchas veces ella prepara lo que vamos a tener para comer en el día siguiente o los próximos 2 días. Los otros días estaba haciendo una carne molida y yo, qué olor rico. Y ella pensó que yo le estaba diciendo que era que estaba muy fuerte el olor y es que me estaba tocando el estómago. Entonces, por poco cometo el error de probarlo y de comprobar que esa carne, como huele, así sabe. Y eso en otro momento que no estuviese en ayuna, definitivamente hubiera comprobado. Ahora me entienden realmente lo que significa comprobar. O sea, a muchos pueden oler, pueden pensar lo que la palabra dice, lo que es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, pero muy pocas personas lo comprueban por la experiencia. Y es precisamente porque todavía se quedan estancados en su manera de ver la vida, en su manera de manejar los problemas, de confrontar las dificultades y las crisis. Entonces, saben que Dios es bueno, saben que Dios sana, saben que Dios provee, que Dios suple, pero no comprueban la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. No están comprobando diariamente esa experiencia. Y por eso el apóstol Pablo nos da qué tenemos que hacer. Número uno, entregarnos completamente. Y número dos, transformar nuestra manera de pensar. Y, es importante, no me quiero quedar mucho aquí porque sí les enseñé hace 2 viernes atrás este tema, pero es bien importante que recordemos, la mente no es simplemente el conocimiento, ¿ok? Nosotros tenemos la mente, tenemos el corazón y tenemos el estómago. En las 3 áreas de nuestro cuerpo, en esas 3 áreas, la Biblia enseña que sí se siente y se piensa. Al que no piensa que su estómago lo hace sentir y pensar, todavía no ha entendido cuando le da hambre y cambia de humor. Y hay quienes de nosotros el hambre nos pone de mal humor o nos cambia el carácter. Entonces, la transformación del entendimiento significa que es una transformación espiritual, alma y cuerpo, es completa. No es simplemente una idea, no es simplemente un conocimiento que cambio, es el todo, es la manera como yo empiezo entonces a vivir, a relacionarme, porque una de las áreas que más se demuestra que he sido transformado en mi entendimiento es cómo yo reacciono y me relaciono con los demás, cómo yo puedo intercambiar mi relación con otras personas. Si yo sigo definitivamente reaccionando como siempre he reaccionado en las relaciones, sea porque una persona me trata bien y entonces yo lo trato bien, o porque una persona me trata mal, yo lo trato mal, o sea, porque una persona X me puede hacer sentir bien, pero otra persona X me puede hacer sentir mal. Entonces, ahí yo todavía sigo funcionando como siempre he sido en toda mi vida.
Pero cuando no importa la persona, yo puedo seguir siendo feliz y yo siempre puedo tener control propio de mi boca, de mis emociones, de mis acciones. Entonces quiere decir que sí ha habido una transformación porque nada de exterior, nada sea persona, sea circunstancia, sea crisis financiera, sea lo que sea, cambia mi conducta, cambia no me hace reaccionar negativamente, sino que puedo funcionar y tener control, lo que se llama el apóstol Pablo el dominio propio. Bueno, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto lo vamos ahora a ampliar, porque hay un concepto que nos enseña el apóstol Pablo, no en Romanos, le voy a leer la palabra, en dónde está, que quienes realmente pueden comprobar constantemente la buena voluntad del Señor, que es perfecta, lo que Él quiere para mí, es cuando nosotros vivimos la experiencia de la mente, de tener, bueno, no de tener, de vivir la mente de Jesús. ¿Ok? Porque el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ok? Entonces estamos ya moviéndonos de una metamorfosis de oruga, mente humana, mente mía, a una mente que no tengo ninguna limitación, me puedo expandir, puedo ir mucho más allá, puedo conocer a Dios, puedo conocer la mente de Dios, porque entro a esa mente que es la mente de Jesús. O sea, esa transformación de la mente humana a la mente de Jesús es la que tiene que ocurrir en nosotros. Y de nuevo, por lo regular, ¿saben cuántos años yo llevo estudiando esta palabra? Y que es un conocimiento que tengo por tiempo. Pero es una cosa tener el conocimiento y otra cosa es que en realidad lo estoy viviendo. O sea, lo veo y lo vivo. Yo siempre les he dicho, lo veo y lo vivo. Lo ves y lo vives. Es la combinación. Cuando yo puedo ver algo, yo lo puedo vivir. O sea, si yo no veo, no me muevo. Si estoy en una oscuridad, me paraliza, me imposibilita, pero cuando veo, me muevo. Y esa es la forma interna o interior, que es como se mueve la fe. Entonces, ¿qué significa la mente de Jesús? Vamos a mirar lo que el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 2, del 10 al 16. Esto es un pasaje poderosísimo, poderosísimo. Y el apóstol Pablo está estableciendo algo que lo estableció en el capítulo 8 de Romanos, pero está expandiendo en el contexto que estamos enseñando. ¿Ok? Porque él, en el capítulo 8 de Romanos, que nosotros estuvimos estudiándolo por más de un mes, el apóstol Pablo dice, mira, tú no vives bajo la ley, no eres esclavo del pecado, y en luchar de tú en lugar de luchar contra el pecado, contra la carne, vive lo que eres. Eres templo del Espíritu Santo, tienes el Espíritu Santo, entonces aprende a vivir en el Espíritu, porque eso es lo que te da la victoria y eso es lo que te da el crecimiento y eso es lo que te da la madurez espiritual. Entonces, les explicaba en ese tiempo que el creyente todo el tiempo está peleando contra el pecado y contra la carne. Y mientras más pelea contra el pecado y contra la carne, más esclavo es precisamente de sus pasiones, de sus problemas emocionales, de sus problemas de forma de pensar incorrecta. Entonces, vive la vida en ese círculo vicioso. Y eso es lo que nuestro enemigo quiere que nosotros hagamos. Porque mientras sigues peleando contra el pecado, contra la carne, contra las emociones, contra todas esas situaciones, te pierdes la oportunidad de vivir la dimensión del espíritu. Entonces, piensen, miren, y escuchen y aprendan lo que el apóstol Pablo está explicando,
porque vamos a terminar en lo que representa tener la mente de Cristo. Verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Recuerden que estábamos terminando en Romanos, verso 2, para que comprobéis, ¿ok? Para que comprobéis cómo Dios piensa, cómo Dios siente, qué es lo que Dios quiere para tu vida, la buena voluntad de Dios para ti, que es buena y es perfecta. Entonces, aquí el apóstol Pablo te está diciendo que es el Espíritu Santo el que lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Entonces empieza y explica, porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ok, el apóstol Pablo viene desde los versos anteriores hablando acerca de lo que es el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, por lo tanto no tiene el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Romanos 8, el que no tiene el Espíritu de Dios no es hijo de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso yo siempre que predico y hago el llamado, la prueba que yo les pongo y les digo, ¿cómo usted sabe si ha nacido de nuevo? Porque tiene el Espíritu Santo dentro de usted dándole testimonio, guiándolo, que cuando lee la palabra la puede recibir y el Espíritu te habla a través de la palabra. Porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros, es la naturaleza divina en mí, en ti, que ha nacido de nuevo. Es el que te guía. Entonces, él empieza a presentar el argumento importante que todo lo que somos, tenemos, sabemos, es por medio del Espíritu Santo. Es la revelación del Espíritu Santo. Entonces, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, cuando él dice esto, continúa diciendo en el verso 12, y nosotros, diga yo. Es importante que te identifiques si es que tú has nacido de nuevo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Ahora, es interesante lo primero que él dice, no hemos recibido el espíritu del mundo. Entonces automáticamente la gente va a decir, ok, eso es un demonio, no hemos recibido un demonio, hemos recibido el Espíritu Santo. Puede incluirse, pero no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hay un espíritu que se mueve en el mundo que hace a las personas pensar de una manera, vivir de una manera, sentir de una manera, actuar de una manera. Es un conocimiento, es una conciencia. Pero en el momento que nosotros nacemos de nuevo, empieza a haber esa metamorfosis, esa transformación donde empezamos a desintoxicarnos del espíritu del mundo para intoxicarnos del Espíritu de Dios, que está en nosotros. No es que no esté, es que está. Pero cuando sale ese espíritu del mundo que controlaba nuestra vida y que dominaba a través de la carne nuestra vida, todavía queda una influencia porque creó una conciencia. Entonces, cuando el espíritu viene a morar en mí, comienza una transformación, una transición, pero siempre el apóstol Pablo está poniendo el peso de la posibilidad en nosotros, porque el Espíritu no nos mueve como marionetas. El Espíritu Santo es un caballero, dijo alguien. Entonces no te va a someter a un control que tú no le hayas entregado, sino que el Espíritu que proviene de Dios para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu, que explica las cosas espirituales con términos espirituales. Lo que yo estoy haciendo cada viernes con ustedes es hablarles de las cosas del Espíritu, de los asuntos espirituales, porque son del Espíritu. O sea, el Espíritu es la ventana del reino de Dios, del cielo, de la atmósfera del cielo en nosotros. O sea, nosotros tenemos una relación, una conexión inmediata con el cielo, porque el cielo está en nosotros a través de su Espíritu. Además de que somos participantes de la naturaleza divina. Entonces, cuando les hablo y les explico estas cosas, son términos espirituales. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No les estoy hablando con sabiduría humana, sino por el Espíritu, ¿ok? Que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre natural, el que no tiene Cristo, el que no tiene al Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son una locura y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Hago un alto aquí, porque es importante, amados. Miren, en la iglesia, en su historia, ha pasado por momentos muy oscuros. Cuando uno lee la iglesia en el libro de los Hechos, que son los hechos del Espíritu Santo, y que ese libro no se ha cerrado, porque el Espíritu Santo no terminó en el último capítulo de Hechos. Y eso es lo que sucedió con la iglesia. La iglesia perdió el poder, perdió el mover del Espíritu, lo perdió y entró en un oscurantismo, en un sequedal. ¿Por qué? Porque al no moverse por el Espíritu, al no moverse en el poder del Espíritu, al no moverse en todo lo que el Espíritu hace en su unción, en su función en la iglesia y en el creyente, entraron entonces a convertir el cristianismo en una religión y se estructuró y se secó. Entonces comienzan las famosas religiones cristianas con Roma como capital y Antioquía y después Grecia como la segunda capital, la Iglesia Apostólica Romana y la Iglesia Ortodoxa. Iglesias que se pelearon entre ellas, pero eran secas, vacías, hasta que viene el tiempo de la Reforma. Y en la Reforma es cuando vuelve otra vez a redescubrirse la palabra de Dios y comienza la pasión por predicar el evangelio. Pero todavía pasó tiempo en lo que la iglesia comienza a redescubrir al Espíritu Santo esencial para que se complete el movimiento, que no es simplemente el trabajo del Espíritu Santo, que es clave en convencer a una persona de pecado, de juicio, ¿ok? Que eso es lo que hace el Espíritu Santo, es el que transforma una vida, es el que le habla a una persona. Nosotros no convertimos la gente, lo hace el Espíritu Santo. Nosotros no convencemos a nadie, lo hace el Espíritu Santo. Esa área del Espíritu Santo, la iglesia la recibió y por eso entró un movimiento misionero apasionado y muchos fueron convertidos. Hubo un gran avivamiento en términos de conversión, pero todavía estaba limitado el mover del Espíritu Santo porque no se buscó lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, las profundidades, la mente de Dios, el corazón de Dios, la buena voluntad de Dios perfecta y agradable. Solamente utilizaron al Espíritu Santo
para ayudarles a leer la Biblia y para predicar el Evangelio. Es en estas últimas décadas de este siglo XXI que el Espíritu Santo se está moviendo para poder traer la plenitud de la iglesia, del mover completo de la iglesia en el tiempo que estamos viviendo. Y nosotros, como estábamos cantando al principio, estamos para hacer historia. O sea, quiero que sepas que el tiempo que estás viviendo, nosotros estamos viviendo, es clave. Por eso esta palabra que les estoy enseñando es para abrirle los ojos, para indagar, entrar y moverse, guiado por el Espíritu Santo, en todos esos secretos que fueron y han sido descubiertos por el Espíritu de Dios, para que nosotros no simplemente conozcamos, sino que vivamos, y no solamente que vivamos, sino que conquistemos y que hagamos historia y que tengamos una explosión en este tiempo que transforme las familias, las generaciones, los vecindarios, las escuelas, los negocios, los trabajos, porque lo que el Señor nos ha entregado es mucho más allá de simplemente tener el gozo del Señor o hablar lenguas o reunirnos y aprender muchas cosas lindas. Es mucho más allá que eso. Es la presencia del reino de Dios en la tierra a través de nosotros. En cambio, el hombre espiritual, y el hombre espiritual se traduce el hombre guiado por el Espíritu Santo. Porque el hombre espiritual no es el hombre que tiene unas alitas y vuela como un ángel. El hombre espiritual es el hombre que tiene el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo controla su vida y se mueve en el Espíritu Santo. Juzga todas las cosas. O sea, tiene la habilidad de darse cuenta los tiempos que estamos viviendo. Puede discernir el mal, puede ver el mal, pero puede ver la gloria de Dios, puede ver el mover de Dios y puede tener un espíritu profético, porque entonces comienza a establecer el propósito de Dios en las condiciones y circunstancias donde Dios te pone. O sea, el juzgar no es el concepto de hacer juicio y condenar, sino de discernir, de definir, de separar lo que es de la oscuridad de lo que es de la luz. Y dice todas las cosas, no dice a toda la gente. Por eso es importante que definamos bien qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. El hombre guiado, controlado, que vive eh, eh, en la dirección del Espíritu Santo, que el coaching del Espíritu Santo ha sido extraordinario, puede juzgar. No es que seamos perfectos, porque todos nosotros tenemos todavía nuestra interferencia, usar un concepto que se mete, como a veces uno está hablando por teléfono en el celular y el otro empieza a cortarse la voz y empieza a haber un silencio y uno te dice, no te escucho, parece que tienes una interferencia, parece que no tienes buena transmisión, muévete del lugar porque no está recibiendo, no tiene una buena recepción. Pues eso es lo que realmente sucede en nosotros. A veces tenemos unas interferencias, todavía no estamos bien sintonizados con el Espíritu Santo. Entonces podemos fallar, pero dice, Él no está sujeto al juicio de nadie. Cuando yo puedo sentirme que no estoy siendo condenado. Y eso es un área de sanidad del alma, porque muchos, y me imagino que algunos de ustedes funcionan sintiéndose juzgados. Y tú te das cuenta porque cuando alguien te dice algo, o sea, a mí se me hace sumamente difícil hablarle a una persona
que necesita que yo le dé una palabra y le instruya y le ayude con una palabra de corrección. He aprendido como pastor que a menos que me lo pidan, no lo hago. ¿Por qué? Porque la gente está tan y tan y tan sensible, está tan y tan herida, que cuando uno le habla automáticamente se ponen a la defensiva y se sienten que lo están juzgando y reacciona. Algunos combaten y responden y pelean. ¿Por qué me está juzgando? Y eso es un espíritu que todavía no ha salido de tu alma. Son heridas que todavía no te ha sanado. Pero si yo estoy convencido que yo no soy juzgado por nadie. Que alguien me diga lo que quiera. No, ese es su problema. Pero yo no voy a estar con una emoción de condenación o de juicio. ¿Quién tú eres para decir eso de mí? No, ya yo salí de ser víctima. Punto. Yo no soy víctima. Yo soy un hombre de Dios victorioso. Tengo el Espíritu Santo. Ya yo veo, ya mi mente ha sido transformada y cuando mi mente ha sido transformada, mi alma ha sido transformada. Por lo tanto, no soy víctima. Tú me puedes decir lo que tú te dé la gana de decirme, perro muerto, todo esto, bla, 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 bla. Eso no me va a tocar. No me va, no me va a decir nada, porque ya yo fui librado del juicio. Ya yo fui libertado del juicio. Ya yo no soy una persona condenada y no me siento condenado. No me siento con mi autoestima en el piso. ¿Saben lo que es? Que yo tengo el Espíritu de Dios dentro de mí, que me revela los secretos de Dios, que soy un hijo del creador del universo y que el Hijo de Dios dio su vida por mí y me dio el valor. El Padre me dio valor por encima de su propio Hijo. Entonces, ¿cómo es que yo voy a funcionar como víctima? ¿Cómo me voy a sentir juzgado? Entonces mi mente todavía no ha sido transformada. Y estas son tesoros que el apóstol nos está diciendo, no para que lo conozcamos, sino para que lo vivamos y para que lo veamos y lo experimentemos. Y termina diciendo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué conclusión a este mensaje que el apóstol Pablo nos está dando? Qué poderoso lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este momento. O sea, ¿quién conoció la mente del Señor? Porque él está tomando un pasaje del Antiguo Testamento. Nadie, porque así como el cielo, así es los pensamientos de Dios inalcanzables. Pero ahora el apóstol Pablo diciendo, no, 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 eso era el Antiguo Testamento cuando estabas en la ley, cuando vivíamos bajo sujetos a la ley. Pero ahora que vivimos sujetos al Espíritu, ya nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando él dice esta verdad, conectada con el verso 15, es que nosotros tenemos esa experiencia. Tenemos la mente del Señor y no necesitamos que nos instruyan porque tenemos la mente de Cristo. Pastor, pero entonces, ¿qué usted está haciendo con nosotros? Nos está instruyendo, nos está enseñando. Claro, porque te estoy abriendo una puerta para que en un momento dado tú llegues al punto donde muchas de las cosas simples que yo he estado hablando, ya tú las vives, ya no necesitas esa instrucción. Entonces podríamos entrar en profundidades mayores. Yo me tengo que limitar en traer unas profundidades mayores porque todavía muchos están viviendo en la compota porque no tienen el estómago espiritual para entrar en profundidades que son demasiado de fuerte. Tú tienes la mente de Cristo y Dios quiere
Dios quiere lo mejor para ti, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Padre, gracias por esta palabra que nos has entregado. Yo decreto sobre mis hermanos y hermanas que esta palabra no vuelve vacía, sino que ellos son tierra fértil y que ahora mismo sus mentes están siendo inquietadas, transformadas a vivir en la mente de Cristo, dominados y controlados por el Espíritu Santo, quien trae a nosotros todo el conocimiento de la mente de Dios. Aquí estamos, amado Espíritu Santo. Guíanos a esa perfección, a esa medida de Cristo. Ayúdanos a poder salir de nuestra mente y vivir en la mente de Cristo, hacer esa transformación. No queremos seguir arrastrándonos, limitados en la vida. Queremos volar en la experiencia del Espíritu. Así decreto y desato esta verdad sobre cada uno de mis hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús decimos amén, 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 amados. Nuevamente, qué hermoso es estar con ustedes. Voy a parar aquí la grabación.